Esto es lo que les estaba explicando, que la palabra presupuesto viene del latín, ¿no? Que significa antes de o delante de, el pre, y el supuesto, pues hipótesis, hecho o dado por cierto, ¿ya? Entonces, esto es simplemente para ver el origen de dónde viene la palabra. Ahora vamos a ver la definición en sí de lo que es presupuesto, ¿ya? Hay varias definiciones, si ustedes buscan en internet van a encontrar un sinfín de definiciones, pero estas son las dos que me han gustado, adicional de la que ya les había dado en la introducción de la materia, ¿ya? En el primer punto dice que es un análisis sistemático, y en el segundo dice que es una estimación programada. O sea, cada uno tiene su punto de vista y lo vamos a interpretar y lo vamos a analizar del por qué cada uno dice eso, ¿ya? Es un análisis sistemático que analiza tanto el futuro como el presente del proceso productivo y financiero de una empresa. ¿Recuerdan el gráfico que teníamos en la presentación? Bueno, más o menos trata de ver que analiza todo el presente y el futuro, ¿se acuerdan? Había proyecciones y contabilidad con información pasada, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que analiza tanto el pasado, el presente como el futuro del proceso productivo y del proceso financiero de una empresa, calculando que tanto las entradas como las salidas de los recursos. ¿Cuáles son estos recursos? El dinero, el tiempo, material, maquinaria, uso de maquinaria, uso de espacio, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer es analizar el presente y el futuro del proceso productivo. Por eso es que yo les hice hacer los 2 días anteriores, recordar cómo se elabora un estado de costo de producción, porque lo que vamos a analizar y vamos a hacer énfasis es en procesos productivos, o sea, empresas industriales o de servicios, ¿ya? Entonces, en la primera definición hace énfasis en un análisis del presente y del futuro, mientras que en la segunda definición dice que es una estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo de tiempo determinado, ¿no? O sea, estima todo lo que va a ocurrir dentro de las operaciones y de los resultados a obtener de un mismo empresa. Esas son 2 definiciones que me gustaron para ponerlas, y van a ver que existen diferentes definiciones si ustedes empiezan a buscar definición de presupuesto. Hay libros, hay simplemente definiciones de algunos blogs, ustedes pueden encontrar, y van a ver que más o menos va enfocado en esto de que hace un análisis del presente y programa de manera sistemática las operaciones productivas y financieras de la empresa. Pero recordarse una definición como tal, así de larga, si yo les pongo defina qué es presupuesto, es un poco difícil de recordarse, y vamos a ir a una definición más corta que puede definir lo que yo entiendo por presupuesto. ¿Qué es presupuesto? Expresión cuantitativa de los planes de acción expresados en términos de tiempo y unidades monetarias. Bien. Seguramente van a encontrar una pequeña diferencia entre la presentación que está en Classroom y esta, ¿ya? En los 2 últimos, en tiempo y unidades monetarias, si no me equivoco, físico y financiero, creo que dice en el documento, ¿ya? Pero lo he modificado para que se entienda un poco mejor. Hablábamos de que de los planes que una persona realiza, y en especial una empresa realiza, se tienen que expresar en términos de tiempo y de dinero, en unidades monetarias. En términos de tiempo habíamos dicho que era el cronograma de actividades o diagrama de Gantt, como ustedes lo conozcan, y en términos de unidades monetarias era el presupuesto. Simplemente es eso, llevar en una expresión numérica tanto los planes de acción que tiene la empresa, ¿ya? Entonces podemos mencionar que la definición puede ser estas 2 que hemos dicho, o simplemente esta pequeñita. Yo no les voy a forzar a que ustedes se aprendan de memoria una definición,
porque de repente encuentren otra definición que está más acorde a lo que ustedes consideran, pero esta definición me va a servir para poder avanzar más adelante todo lo que yo quiero explicarles, ¿no? Entonces, esta definición habla de planes de acción, pero ¿dónde se realizan los planes de acción? También en el primer día de clases hablábamos de el proceso administrativo. Aquí he buscado una imagen en el cual solo aparezcan los 4 procesos administrativos, que es planeación, organización, dirección y control. En la planeación se determinan los objetivos, se eligen los cursos de acción, obviamente en base a una investigación, y se elabora algún esquema. Entonces, vayámonos a el segundo punto que dice en esta presentación: elige cursos de acción. ¿Se acuerdan del anterior? Decía expresión cuantitativa de los planes de acción, o sea, de todos los planes. Ahora, el presupuesto no es que se elabora y se olvida, se tiene que ejecutar y se tiene que controlar a lo largo del proceso administrativo, ¿ya? En nuestro presupuesto, en el momento de planear, hemos decidido destinar recursos económicos o recursos monetarios para las diferentes actividades que se van a realizar en los demás procesos administrativos. Por ejemplo, en organización se establece una estructura de recursos humanos, o en otras palabras, se establece un organigrama. Si dentro de tu plan de acción estaba, por decir, crear un nuevo, incrementar tus ventas, y para incrementar tus ventas necesariamente necesitas contratar un personal, entonces en el proceso de organización tendrás que elaborar una nueva estructura organizacional, o sea, un nuevo organigrama. Tendrás que determinar jerarquías para determinar cuánto le vas a pagar a esa persona, ¿no? Aparte tendrás que destinar recursos para el reclutamiento, la selección y la posterior capacitación o inducción del trabajador. O sea, no es nomás decir voy a contratar un personal y dejarlo ahí, voy a gastar, no sé, 1000 bolivianos en la contratación de personal. El siguiente paso es decir, ¿dónde lo voy a gastar? Primero, publicación en periódico, por decir, o publicación en redes sociales, por decir. ¿Cuánto vas a destinar ahí? 100 bolivianos, por decir. Listo. Ahora, tienes que destinar el proceso de selección. ¿Quiénes son los que van a seleccionar? ¿Qué herramientas vas a utilizar para seleccionar? Por ahí vas a utilizar una herramienta virtual o va a ser presencial. Luego, ¿quién va a ser quien le va a capacitar? La persona que le va a capacitar necesariamente tiene que dejar de hacer lo que normalmente realiza para poder capacitar a la persona, ¿ya? Entonces, por eso es importante el presupuesto en el proceso administrativo. Ahora, si no hago bien una planeación, es más seguro que, creo que se fue. ¿Logran ver pantalla, jóvenes? Sí. Ya, enseguida entonces, de nuevo. Ahora sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces decíamos que ya lo tengo capacitado a mi personal. Ahora tengo que motivarlos, y para eso no simplemente va a bastar con palabras. Ustedes seguramente han visto ya formas de motivar y dirigir a una persona. La idea de la dirección es mantener motivado a la persona, o sea, al trabajador, que trabaje, pero trabaje motivado, que no diga miércoles es un día lunes y tengo que ir al trabajo, ¿no? O sea, la idea es que diga hoy es lunes y debo trabajar, a ir feliz. Y para eso se hacen diversas actividades, y esas actividades necesitan o consumen recursos, ¿no? Por eso importa siempre elaborar un buen plan y por ende un buen presupuesto, ¿no? En el proceso de dirección, ¿qué tenemos que hacer? Influir en las personas, orientar las actividades, motivar a las personas para alcanzar los objetivos,
A ver, ¿ustedes se acuerdan cuál es qué hace un administrador? O sea, ¿qué ustedes van a hacer cuando salgan de la carrera? Mucho seguro dentro de su mente está crear una empresa, ¿no? Prácticamente desde mi punto de vista, el crear una empresa es simplemente hacer todo el trámite administrativo para la existencia de la empresa. Tú vas a fondo de empresa, te registras, luego vas al Servicio de Impuestos Nacionales, te registras y con esos dos prácticamente ya está la empresa. Puedes ir al Ministerio de Trabajo, a las AFPs, a la Caja de Salud, a la Alcaldía, ya está. ¿Verdad? Pero ahí no termina, o sea, tienes que empezar a hacer funcionar eso, y si solo tú como persona te quieres dedicar a eso, no va a funcionar. O sea, puede funcionar en el corto plazo, pero a largo plazo significa que no vas a crecer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Contratar personal y mantener ese personal motivado. Ese prácticamente es la finalidad del administrador. Hacer empresa, crear trabajo y mantener al trabajador feliz y contento dentro de la empresa. Y eso se consigue mediante una adecuada motivación. Esa motivación puede ser de tipo social o de tipo económico. Si le pagas más y va a estar feliz el trabajador. El problema de motivar a las personas con recursos económicos es que nunca va a estar conforme con una motivación de tipo económica, siempre va a considerar que es poco. Por eso es que se opta por otro tipo de motivaciones, ¿ya? Entonces luego vamos a lo que es control, y ahí se cree que se piensa que este proceso administrativo aquí es de manera lineal, y no es así, es manera cíclica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el control se lo va a realizar en todo el proceso, en todo momento, ¿ya? Vamos a suponer que el proceso de control mide y ejecuta los planes. Si dentro de mis planes estaba contratar un personal en el mes de enero y hasta ahora que es agosto no lo hice, algo de mi plan ha estado fallando, significa que mi plan ha estado mal. Y si yo miro mi ejecución presupuestaria, seguro que contratación de personal ni lo he tocado, esos 1.000 bolivianos que mencioné anteriormente. Evalúa el desempeño organizacional, y para hacer eso, ¿cómo vamos a evaluar el desempeño organizacional? En función a nuestro cronograma, al cumplimiento de nuestros planes de acción, y nuestros planes están representados en términos monetarios en el presupuesto. Si nos hemos desviado, entonces vamos a poder corregir y hacer un nuevo plan, ¿no? Entonces, por eso es importante el presupuesto en el proceso administrativo. Estoy seguro que cuando llevaron la materia de administración general, no hicieron énfasis en el presupuesto, ¿ya? O sea, te hablan de cómo se debe hacer una planeación, cómo se debe hacer una organización, pero en ningún momento se pone énfasis en el presupuesto. Y justamente esta es la instancia en la cual se tiene que prestar atención al presupuesto dentro del proceso administrativo, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos un buen plan? ¿Ya? Seguramente han escuchado ustedes de la planificación estratégica, ¿ya? La planeación estratégica, este es un modelito de planeación estratégica. ¿Logran leer? Creo que no se lee, ¿no? Ya. Seguro que ustedes, cuando estaban llevando la materia de administración general, ¿qué hicieron en planeación? Han elaborado la misión y la visión, los objetivos, y de manera general les han dicho que se deben hacer las estrategias. Este modelo de planificación estratégica o planeación estratégica empieza con la redacción de la misión y la visión, pero para elaborar los objetivos, ya sean de largo y corto plazo, se tienen que hacer un análisis del entorno, tanto interno como externo. Y estoy casi seguro que la herramienta que más han usado es el análisis FODA. ¿No? El análisis FODA es una herramienta básica que te permite hacer un análisis interno y externo, ¿ya? Pero no es la única, existen muchas otras herramientas que te permiten hacer el análisis del entorno de la empresa y de la empresa como tal.
ustedes van a ver más a detalle este esquema y muchas otras herramientas en una materia que está más adelante, que se llama política empresarial, si no me equivoco. ¿Todos son de administración o alguien es de otra carrera? ¿Alguien? No, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es la formación de un administrador de empresas está aprender a elaborar estrategias de planeación o hacer planeación estratégica, ¿ya? Entonces, a ver, les voy a mostrar algunas herramientas que yo he buscado para realizar, que se pueden usar para hacer planeación estratégica. ¿Por qué estoy hablando de planeación cuando el contenido es presupuesto? Repito, porque el presupuesto simplemente es la asignación de recursos a estos planes. Por eso es que yo necesito saber bien hacer mi plan. Y el plan general de una empresa es el plan estratégico, ¿ya? A ver, vamos a ver, les voy a mostrar algunas herramientas que después yo creo que lo van a profundizar más adelante en otras materias, ¿ya? A ver, vamos a ver dónde está. Tenemos, o sea, hay que dividir el análisis del entorno para poder hacer un buen plan en análisis externo e interno de la empresa. Seguro que ustedes han visto este análisis PESTEL, ¿no? Y ahí está todo lo que significa PESTEL, ¿no? Pero hasta no hace mucho era el análisis PEST, nada más. No el ecológico y el legal. O sea, el ecológico es ambiental, ¿ya? En realidad es el ambiental. Hoy en día está más enfocado en el análisis ambiental, en el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Pero este análisis PESTEL lo que me permite es hacer un análisis fuera de la empresa, hacer un análisis de las variables que no puedo influir. Por ejemplo, un cambio de gobierno, una empresa no puede influir, pero un cambio de gobierno sí puede influir en una empresa, ¿ya? Un claro ejemplo es en el gobierno de Evo Morales, en la nacionalización de los hidrocarburos. ¿Qué ha pasado? La empresa prácticamente ha sido nacionalizada, o sea, ha pasado de ser una empresa privada a ser una empresa estatal. Y el PFB tenía la opción de negociar quién entre al gobierno o no. No podía, no puede hacer eso. Los dirigentes de repente pueden hacer alguna reunión, pero no depende de la empresa, ¿no? Entonces, cuando existen problemas políticos, la empresa no puede influir en eso, no depende, o sea, no los puede controlar, ¿ya? Entonces es importante hacer un análisis de ese tipo para poder realizar tus estrategias, para poder realizar tus planes, ¿ya? Por ejemplo, muchas empresas no estaban enfocados en realizar el comercio electrónico o usar de alguna manera el delivery, y se han tenido que acomodar a la situación actual, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un análisis externo. El PESTEL es una herramienta que te permite hacer un análisis externo a la organización. En lo político, en lo económico, estamos en una situación de crisis. Quien diga lo contrario, no sé en qué país vivirá o en qué mundo vivirá, porque realmente estamos en una situación de crisis. Algunos más, algunos menos, pero a nivel mundial hay crisis económica. En el social, aquí sí somos un infierno en tema social, porque aquí en Cochabamba en especial no hay mes, creo que no exista bloqueos en las carreteras que conectan con los demás departamentos, ¿no? Si no es en la salida hacia el occidente, hacia el oriente, o la carretera antigua Santa Cruz, siempre hay problemas, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que considerar, ¿ya?
A ver, cuando hay problemas de bloqueos o cuando quieres ingresar a un sector donde la cultura no es la misma que en otro lugar geográfico donde estabas, es más probable que fracases, ¿ya? Y en Bolivia tenemos un ejemplo muy claro. Es el único lugar donde McDonald's se ha declarado en quiebra. Es el único lugar del mundo en el que McDonald's se declara en quiebra. Es por un aspecto cultural. No es porque hayan hecho mal las hamburguesas. Simplemente es aspecto cultural. Al boliviano le gusta, especialmente a los cochalos, nos gusta comer nuestras tradiciones, o sea, productos que elaboramos nosotros. Es nuestro aspecto cultural. Y andate a cualquier lugar de Bolivia, existe personas que están más enfocados en tema de gastronomía a lo que ellos producen o a lo que ellos elaboran. La gran mayoría, no digo todos, ¿no? Seguramente si ahora viene McDonald's nuevamente, seguro que le va mucho mejor, porque la situación cultural del país ha cambiado, ¿no? Luego tenemos tecnologías. Antes nadie usaba transferencias bancarias, por decir. Hay mucha gente ahora que a la fuerza ha tenido que utilizar eso porque había restricciones, tenía miedo por ir al banco, por contagiarse. Entonces esas variables se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Luego está el ecológico. Hoy en día todo es medio ambiente, ¿ya? Todo es medio ambiente. Te tienes que preocupar de problemas ambientales en tu proceso de producción, la no emisión de ruidos, de olores, ya de todo te empiezan a reclamar el entorno, la sociedad, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta qué tal estás en esos aspectos medioambientales. Y el legal, ¿no? El legal, no por el hecho que esté en el último significa que no es importante. A ver, muchas empresas que se dedicaban al alquiler, con la promulgación del descuento del 50% de los alquileres, han visto reducidos sus ingresos. Entonces son aspectos que hay que tomar al momento de hacer un análisis para poder planificar tu estrategia como empresa. Otra herramienta que tenemos para hacer un análisis del entorno es las 5 fuerzas de Porter. Esto seguro que lo han escuchado, ¿no? Tienes que ver el poder de negociación que tienen tus clientes. A mayor número de clientes, menor poder de negociación. A menor número de clientes, mayor poder de negociación. Esto sucede más cuando los negocios son cuando su actividad es venta de negocio a negocio, ¿ya? Cuando no tiene que ver clientes particulares como nosotros. Entonces ahí el poder de negociación de los clientes es alto. La otra es el poder de negociación de los proveedores. ¿Qué pasa si solo tienes un proveedor? ¿Te decides subir sus precios? Lo va a hacer. Y no hay forma de que tú le puedas convencer de lo contrario. Lo mismo sucede con los clientes. Entonces tienes que analizar ese aspecto cuando tengas que hacer tu planificación estratégica. Luego está la competencia que existe en el mercado. Tienes que analizar a tu competencia, y aquí también existen herramientas que te permiten analizar la competencia, ¿ya? Seguramente lo van a ver en otras materias, pero aquí como introducción de parte de presupuestos les menciono que existe herramientas que te permiten analizar tu competencia, ¿ya? Hay investigaciones de mercado, análisis de la competencia, la MPC en particular. Tienes que analizar qué tan fuerte es tu competencia, si hay competencia en tu mercado o no. Luego está la amenaza de los nuevos entrantes, o sea, qué tan fácil es entrar a tu negocio. Y finalmente está los sustitutos. ¿Qué tan accesible o fuertes son los sustitutos que puedan existir en el caso de que no te encuentren
¿Se va a ir o te va a poder esperar o va a ir a buscar a tu competencia necesariamente tu posible cliente? De repente solo simplemente no encuentra y se va por un sustituto. Entonces estas son unas herramientas que te permiten hacer un análisis externo, ¿no? El PESTEL y las 5 fuerzas de Porter son herramientas de análisis externo. Y este es el más común. El análisis FODA, que es una herramienta de análisis externo e interno. Las fortalezas y debilidades es interno, las oportunidades y amenazas es externo. Por eso está en la mitad del análisis FODA. Esto seguro que han hecho hasta trabajos relacionados con el FODA. Todo aquello que no puedes controlar, como las variables del PESTEL o las variables de las 5 fuerzas de Porter, serían las oportunidades o las amenazas. Y todo lo que puede controlar la empresa son las debilidades y fortalezas. Entonces, ahora vayamos a ver una herramienta que te permite hacer un análisis de el interno de la empresa, un análisis interno. Y esta es la cadena de valor, también es de Porter. Para hacer un plan tienes que hacer un análisis interno. Y aquí se divide en 2 tipos de actividades: actividades primarias y actividades secundarias o de apoyo. Logística interna, producción, logística externa, publicidad y marketing, servicio postventa son las actividades de la cadena de valor. Son actividades que generan valor a la empresa o al producto que tú ofreces. Luego tenemos actividades de apoyo, como son la infraestructura de la empresa, el personal que tiene la empresa, qué tanta tecnología tiene, cómo es el aprovisionamiento. O sea, tienes que analizar todas estas actividades para hacer tus planes, ¿no? Todo esto que estamos viendo, seguro que lo han visto o lo van a ver en el transcurso de su formación, ¿no? Es importante conocer estas herramientas. Si ustedes buscan cadena de valor, y seguramente les van a aparecer documentos, hasta libros relacionados con la cadena de valor. Por si acaso es de Porter, ¿ya? Luego he buscado otro que es el análisis financiero. Este ya no hace un enfoque de manera integral como la cadena de valor, simplemente hace un análisis de los estados financieros. ¿Qué mide? Bueno, aquí tiene una teoría que no está tan relacionada a lo que les quiero decir, pero lo importante, mide la rentabilidad. ¿Cuál es el rendimiento que generan los activos puestos en operación? Estos son análisis en función a información histórica. ¿Cuánto se está ganando de todo lo que hemos invertido? Tasa de rendimiento, porcentaje de la utilidad en un periodo determinado. Liquidez, capacidad de pagar que tiene una empresa. O sea, hay muchas más herramientas que me permiten hacer un análisis o una planeación estratégica. Obviamente esto se tiene que adaptar a cada empresa, ¿no? Entonces, estas son algunas herramientas que les puede servir para hacer un análisis del entorno y propio de la empresa, ¿no? Esta cadena de valor es una de las mejores herramientas para hacer un análisis interno. Luego hay auditoría de puestos, de unidades de negocio y todo eso, pero ya lo van a ir viendo en otras materias donde el objetivo es hacerles conocer las diferentes herramientas de planeación, ¿no? Entonces, ya no tengo más, son las únicas que pude buscar, pero sirve de introducción para ver las herramientas que existen para una buena planeación. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda, comentario que quieran hacer? Como no hay preguntas, entonces volvemos a lo que es la planeación estratégica. Podemos ver que para elaborar los objetivos, para establecer los objetivos, necesito hacer una auditoría externa
y una auditoría interna, ¿ya? Y ustedes ven que está dentro de este esquemita las fortalezas, o sea, el FODA, ¿no? En el otro las oportunidades y amenazas y las fortalezas y debilidades. Luego puedes evaluar y seleccionar las estrategias. Una vez que has seleccionado, vamos a lo que nos importa a nosotros. Establecer políticas y objetivos. Asignar recursos. Esta es la parte donde estamos nosotros estudiando ahorita. Asignación de recursos a los diferentes planes estratégicos o cursos de acción que haya determinado la gerencia, ¿no? O la planificación estratégica. ¿Y cómo podemos medir? Ya que los planes son simplemente redacciones. Una redacción es prácticamente difícil de medir. Es como decir, este año me voy de viaje. ¿A dónde te vas de viaje? Como no has dicho dónde, ni cuándo, ni con quién, no hay forma de medir. Pero si has dicho me voy a ir de viaje a Estados Unidos, por decir, o a la China, donde quiera, y has dicho voy a designar $10,000 para mi viaje, primero tendrás que hacer conseguir los $10,000. Mientras tengas 8,000 todavía no puedes realizar el viaje. Mientras tengas 9,000 aún no puedes realizar el viaje. Entonces es una forma de medir y evaluar el resultado. Por eso se dice que el presupuesto es una herramienta que te permite la planeación como la evaluación o el control de toda la planeación. Bueno, con eso yo creo que terminamos todo lo relacionado a lo que es a la planificación estratégica. Ahora, ¿por qué es importante el presupuesto? Porque prevé circunstancias inciertas. Al estar relacionado con el plan, y el plan al estar relacionado con un análisis interno y externo, entonces permite pues prever esas circunstancias inciertas. Obviamente no vas a hacer un adivino y le vas a atinar a todo, ¿no? Pero la idea es prever esas circunstancias. Trabajar con rumbo definido. Como ya has designado presupuesto, no puedes decir voy a dar presupuesto para la creación de un nuevo producto y lo dejes ahí. No, tendrás diseñado un presupuesto que diga voy a destinar para investigación y desarrollo cierta cantidad, para las primeras pruebas cierta cantidad y para la evaluación de esa primera prueba cierta cantidad. Entonces ya te da un rumbo más definido. Luego te permite planear metas razonables. Por decir, si una empresa quiere ir de hacerle la competencia a Elon Musk, no va a funcionar en Bolivia, ¿no? Porque no tenemos la tecnología que se requiere para hacerle la competencia. Entonces nos vamos a basar en metas razonables. Además de que al ser metas razonables vamos a tratar de obtener unos resultados que nos hemos propuesto. Permite anticiparse al futuro, prever el futuro, idear mecanismos para los logros. Por eso digo, está bien relacionado con la planeación. Y también nos va a permitir analizar las estrategias que hayamos propuesto. Por eso es importante elaborar un presupuesto. Ahora, aquí hay algo importante, algo interesante sobre el presupuesto como directriz de la empresa. Una empresa a corto plazo, alguien me puede decir qué es lo que busca. Obviamente estamos hablando de una empresa con fines de lucro, ¿ya? No estamos hablando de empresas que no están buscando ganar algo. ¿Cuál sería el fin a corto plazo de una empresa? O sea, en términos de dinero, porque el presupuesto implica prácticamente unidades monetarias. ¿Alguien se anima a decir? Y vamos a tratar de explicar este esquema que estamos viendo. ¿Nadie, jóvenes?
Ya. A ver, su compañera dice recuperar la inversión. Hay otro de sus compañeros que dice posicionamiento en el mercado y utilidades. ¿Ya? Vamos a suponer en nuestro contexto actual, y casi siempre las empresas a corto plazo lo que quieren es obtener utilidades. ¿Ya? Obviamente, a mayor utilidad, menor tiempo de recuperación de la inversión. Pero, que sea rentable. O sea, exacto, o sea, a corto plazo, en un año promedio, o sea, a corto plazo se refiere a un año, a corto plazo es aproximadamente un año que estás hablando. En un año, ¿qué quieres vos? Obtener utilidades como empresa. El primer año es obtener utilidades. El siguiente año, su objetivo va a seguir siendo obtener utilidades. El siguiente año va a seguir siendo obtener utilidades. Pero a largo plazo, dentro de sus planes va a estar lograr la supervivencia, si es que está en un entorno muy competitivo, o como decía su compañero Willy, posicionarse en el mercado. Pero de entrada, o sea, todos los años esa empresa va a querer utilidades. Todos los años. A largo plazo su plan va a ser seguramente subsistir, no morirse, no desaparecer, o posicionarse en el mercado, ser líder de su sector, por decir. Por ejemplo, si ustedes quieren entrar al mundo de los lácteos, a una empresa de lácteos, ¿qué van a? Primer objetivo, obtener utilidades. A largo plazo, quitarle el primer lugar a la PIL. ¿Ya? Entonces, a corto plazo, toda empresa quiere obtener utilidades. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo incrementamos la utilidad? Si ustedes ven en la parte superior izquierda, dice plan para mejorar utilidades. Existe solo dos formas de obtener utilidad, mayor utilidad. ¿Incrementas tus ventas o reduces tus costos? Solo hay esas dos opciones. Entonces, por eso dice, plan para mejorar las utilidades, mayor ventas. Y para obtener una mayor venta tienes que meterle, dice, mayor mercadeo y publicidad. La otra opción es reducir costos. Y para eso tienes que hacer un buen presupuesto de producción. Vamos bajando. El haber aumentado las ventas, haber reducido las utilidades da mayor utilidad. ¿Y qué podemos hacer eso? Minimizar la inversión de capital. O, si quieren, podemos reinvertir esas utilidades. Ahora, ¿cómo planificamos nuestra utilidad? El primero era plan para mejorar las utilidades. ¿Ya? Queríamos mejorar nuestras utilidades. Ahora, plan para obtener utilidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Revisando información histórica, revisando la capacidad instalada. Reviso la información histórica de mis ventas, reviso la capacidad instalada, puedo diseñar mi presupuesto de ventas. O sea, con una mayor venta, gracias a una mayor publicidad y mercadeo, puedo elaborar mi presupuesto de ventas. Y una vez que yo tengo elaborado mis presupuestos, tengo que hacer, para reducir mis costos, tengo que elaborar mi presupuesto de producción. Y ahí dice presupuesto de materiales y servicios, presupuesto de mano de obra. El siguiente era presupuesto de costos indirectos. Y finalmente el presupuesto de gastos. Todo lo que ya habíamos visto en el anterior gráfico de la primera o la segunda clase están resumidos en este presupuesto como directriz de la empresa. Si yo tengo el presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de gastos, ¿qué voy a tener al final? Una utilidad presupuestada o
planeada. ¿Para qué quiero hacer todo esto de aumentar las ventas, reducir los costos? Para tener un mayor flujo de fondos. Y como siguiente punto tenemos proyección de flujo de fondos. ¿Cómo se hace esto? Con un presupuesto de caja o de recaudo. ¿Y de dónde viene eso? Del presupuesto de ventas. Y todo lo que era costos nos va a generar presupuesto de salidas de efectivo, presupuestos de pagos. Y aquí está lo que es, hemos dicho que íbamos a ver el flujo de caja. Y tenemos el presupuesto de flujo de efectivo o el presupuesto también de capital de trabajo. Y una vez que yo tengo esto, puedo hacer también un presupuesto de inversión. La inversión no tiene nada que ver con ventas, compras ni producción, ¿ya? No tiene nada que ver. Presupuesto de inversión podemos utilizarlo en investigación de mejora de productos, expansión, compra de maquinarias, proyectos de inversión, préstamos, y el préstamo va a afectar a mi flujo de efectivo. Inversión en capital presupuestado. Todo eso se implica en utilidad presupuestada sobre la inversión. O sea, una vez que yo conozca cuánto tengo invertido, cuánto tengo en caja, cuánto tengo en costos de producción, en costos de en gastos presupuestados, cuánto tengo en inversiones para futuros proyectos, compra de maquinaria, todo eso voy a poder hacer un presupuesto sobre la inversión. Quiere decir eso que si he ganado o he perdido, o voy a ganar o voy a perder. O sea, si se fijan, este esquema resume de manera muy simplificada todo lo que implica el movimiento de efectivo y de presupuesto en la empresa. La empresa, para funcionar, necesita dinero. Y el dinero lo obtiene simplemente a través de las ventas. Y lo puede gastar en costos de producción o en gastos de operación. Puede obtener dinero a través de financiamiento, o sea, con préstamos, o simplemente inyección de capital. Pueden aumentar el capital de la empresa. Y gracias al presupuesto voy a poder ver si voy a obtener utilidad de todo lo que voy a invertir. A ver, ¿hasta aquí hay alguna consulta, duda, comentario? ¿No hay dudas ni consultas? Bueno, jóvenes, yo no sé, voy a seguir avanzando. A ver. Ahora ya hemos visto en los puntos anteriores todo el proceso administrativo, hemos hecho una mirada superficial a lo que era la planeación estratégica, también hemos visto cómo puede formar el presupuesto como una directriz de la empresa. Y ahora vamos a ver el proceso presupuestario. Esto, por si acaso, ahí ustedes pueden ver en la parte final, está quién lo ha elaborado, ¿ya? Yo simplemente he agarrado y lo he copiado porque explica de manera interesante todo el proceso presupuestario. Con la preiniciación, elaboración, no es simplemente elaboración. No empieza por la elaboración. Hay un antes de elaborar el presupuesto. Luego tenemos la aprobación, la ejecución, el control y la evaluación. Y vamos a explicar cada uno de esos. En la etapa de preiniciación, me van a dar la razón ahora. Esto es prácticamente de un libro, del libro que estaba mencionando ¿ya? ¿Qué se hace? Análisis del micro y macro entorno empresarial. ¿Alguien me puede decir? Seguro que ya han llevado este análisis macro y micro entorno empresarial. ¿Cuáles serían las herramientas de análisis de macroentorno y cuáles de microentorno? ¿Alguien se anima a decirme?
para que no me quede hablando yo nomás. ¿Nada, jóvenes? ¿No lo han visto? No los puedo creer. A ver, vamos a regresar. Ah, no, pues no está en esta presentación. Está en la otra presentación que les di. Análisis del macroentorno. En este caso, viendo las herramientas que vimos, sería el análisis Pestel. Es del macroentorno. O sea, ese análisis sería de un entorno más grande. Pero del microentorno, algo que afecta más a la empresa sería las fuerzas de Porter. Entonces, para hacer un presupuesto, empieza por preiniciación y recién es la elaboración. ¿Ya? Por eso es que primero está preiniciación. Entonces, ¿qué significa eso? Que se tiene que hacer un análisis del macro y el microentorno empresarial. Por eso es importante, por eso es que yo les estaba mostrando esas herramientas que más después lo van a, si es que no saben aún todavía cómo elaborarlas, más adelante tienen una materia específica que les va a enseñar cómo elaborar todos esos análisis. ¿Ya? Entonces, es importante conocer y elaborar un análisis de micro y macroentorno empresarial. Luego tienen que elaborar directrices. Y luego vuelve a hablar de algo que hemos visto nosotros, la planeación estratégica a corto y largo plazo. ¿Qué es la planeación estratégica? Simplemente son el curso de acción definido para llegar de un punto de la situación en que estás ahora dentro de un periodo no mayor a 5 años. Seguro que les han dicho que la planeación estratégica no puede ser más de 5 años. Por eso es que tanto gobiernos, empresas hacen planes quinquenales, o sea, planes a 5 años. Esos son planificación estratégica a 5 años. Algunas empresas hacen a 10, pero en estos tiempos no se puede hacer una planeación a 10 años. No sabemos qué va a pasar dentro de 10 años, porque es más probable que el mundo nos sorprenda que nosotros le sorprendamos al mundo. Nadie se imaginaba la pandemia y mira cómo estamos, pasando clases virtuales. Entonces, tienes que hacer una planeación estratégica. Tienes que revisar los planes operativos y objetivos de cada área. Algo que no he mencionado en esto es cómo se elabora en realidad dentro de un organigrama los presupuestos. Por lo general, el presupuesto, así como los planes, van subiendo de la parte más inferior a la parte superior. ¿Por qué? Porque las partes más detalladas tienen sus requerimientos y sus planes. Ahora, pueden realizarse desde la gerencia hasta las partes más operativas, pero ese plan no está elaborado en función a los requerimientos de las unidades. Es como querer hacer un presupuesto desconociendo el resto de la empresa. Entonces, tiene que ir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y tiene que haber una coordinación. Entonces, por eso se necesita elaborar los planes operativos y los objetivos de cada área. Luego, socializar esas directrices, o sea, esos lineamientos estratégicos con todos los planes involucrados en la elaboración del presupuesto de la empresa. Aún no se ha realizado en esta etapa el presupuesto. Ahora, en la parte de la elaboración recién se hacen los programas o actividades. Este esquema de elaboración del presupuesto está más enfocado hacia el sector público, ¿ya? Pero también se puede adaptar a lo que es la empresa privada, ¿ya? ¿Por qué se toma más el sector público? Porque en el sector público existe norma que te obliga a hacer de una determinada manera, ¿ya? Mientras que en la empresa privada nos podemos saltar de repente algunas normas, o de repente no tienen, solo tienen plazos, por decir.
Ya, las grandes tienen elaborados todos estos manuales, programas tienen, pero las pequeñas, las micros, que es en la gran mayoría de nuestras empresas, no lo tienen. Entonces, por eso es que estos están enfocados hacia el sector público, porque existe normativa que te dice cómo debes elaborar. Entonces tenemos establecimiento de programas, proyectos y actividades, ¿no? Entonces nos permite esto relacionar los objetivos con el presupuesto. Luego tenemos, primero era elaborar el objetivo, los programas y proyectos en función al cumplimiento del plan operativo anual, o sea, de los planes que se han realizado. Y el segundo es darle en función al ámbito financiero, cómo se va a administrar el efectivo. Luego, convertir estos programas en un horizonte de tiempo, ¿ya? Lo que decíamos, el cronograma de actividades. Y una vez que has hecho todo eso, se prepara el informe a la gerencia. Bueno, esta ya es netamente del sector público, el último punto, ¿no? El informe para la gerencia. Luego tenemos la aprobación. Se tiene que revisar, analizar si el presupuesto está bien elaborado. Y si creen que hay alguna inconformidad, se tiene que hacer un análisis, corrección de este presupuesto. Una vez que se ha aprobado, ahora tienes que comunicar, ¿no? Socializar el presupuesto. ¿Esto para qué? Para que se haga un cumplimiento y el seguimiento de ese presupuesto. Entonces, vamos avanzando por la aprobación y tenemos la ejecución. Ahora, ya que está aprobado el presupuesto, ahora tenemos que ejecutar. ¿Y esto cómo se hace? Se hace de acuerdo a los techos presupuestarios aprobados. No puedes decir, voy a gastar 1.000.000 cuando en realidad tienes presupuestados 200.000, ¿no? Entonces tienes que ejecutar tus planes de acuerdo al presupuesto que tienes. Tienes que hacer una puesta en marcha de todas las actividades que has planificado, ¿no? Ahora, ¿por qué habla de devengado conforme al gasto presupuestado? Porque existe una forma de realizar el presupuesto en contabilidad del sector público, ¿ya? Luego, presentar informes por periodo, sean trimestrales, semestrales o anuales, ¿ya? No es nomás ejecutar, sino tiene que estar de acuerdo a un informe que se realiza cada mes o cada bimestre. Normalmente son semestrales o anuales. Una vez que ya se ha ejecutado, tienes que hacer la evaluación y el seguimiento del presupuesto. Definición de la metodología que se va a utilizar para el monitoreo, cómo vas a controlar, presentar informes, lo que hablábamos en el punto anterior, analizar por qué existen variaciones y implementar medidas de corrección. A ver, seguramente ustedes, alguien trabaja en una empresa no pública, por si acaso, de aquí, para usar un ejemplo. ¿Alguien? A ver, se van a dar cuenta, van a mirar de vez en cuando las noticias y van a ver que en los noticieros a partir de septiembre generalmente van a empezar a hablar de la ejecución presupuestaria. Resulta que los municipios por lo general nunca cumplen con la ejecución presupuestaria, pese a que su trabajo es gastar el dinero que tienen, no logran. Entonces, en el sector público, si no gastas durante un tiempo, se revierte el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los municipios por lo general? Modifican a última hora y hacen una compra de algo con el que puedan ejecutar todo su presupuesto. Van a escuchar a partir de septiembre la ejecución presupuestaria de la alcaldía es tanto, de la gobernación es tanto. Entonces, hay que analizar del por qué hay variaciones en tiempo sobre la ejecución presupuestaria. Y el cierre, obviamente, es
una vez que termina el periodo por el cual fue elaborado el presupuesto, ¿no? Presentación de informes, rendiciones de cuenta, identificación de causas y efectos, y lo más importante sería la concientización de las experiencias para los próximos periodos. ¿Alguna consulta, duda hasta aquí? Sé que es aburrido porque es teoría. Les dije que el primer tema era teoría. ¿Jóvenes, alguna consulta, duda? Ahí pueden ver quién ha realizado este proceso presupuestario. Y aquí podemos ver otro proceso presupuestario, pero esta diferencia no tiene lo último que tenía el otro, ¿no? Cierre y liquidación. Es lo único que no menciona, ¿eh? Emprenización, políticas directivas, análisis de factores sociales, culturales, demográficos, que prácticamente está hablando del PESTEL, ¿no? Análisis del sector, que sería las fuerzas de Porter, identificación de amenazas y oportunidades, el FODA, análisis del comportamiento de la empresa, identificación de las fortalezas, sigue hablando del FODA, pero este enfocado a áreas funcionales, o sea, a una área específica de la empresa, definición de misión y visión del negocio, fijación de objetivos a corto y largo plazo, definición de estrategias políticas y normas, elaboración de planes operativos, revisión de planes operativos, divulgación entre el personal de la empresa. O sea, prácticamente es lo mismo que hemos dicho, solo que aquí está más detallado, ¿no? O sea, en el otro era más general, aquí está más detallado. En elaboración de presupuestos tiene preparación de programas operativos, preparación de programas de ventas, producción, personal, finanzas, costos y gastos, preparación de programas financieros, efectivo, inversión y financiamiento. ¿Se acuerdan que en el cuadrito que yo les mostré el primer día había presupuesto de operaciones, presupuesto de financiamiento había, ¿no? Conversión de los programas a presupuestos, cálculos, rutina, preparación de informe para la gerencia, revisión de informe, análisis, conveniencia e implicaciones en los objetivos. O sea, habla casi de lo mismo que el anterior. Luego tenemos ejecución, presentación de metas específicas por periodos quincenales o mensuales, asignación de recursos. Este Burdano tiene otro enfoque más específico para cada una de las etapas, ¿no? En evaluación ya está lo que son los informes finales, capitalización de experiencia para los próximos periodos. ¿Se dan cuenta? Ha reducido, ya no son 6, son 5, pero mantiene la esencia del proceso presupuestario, ¿no? Son 2 autores, 2 puntos de vista que más o menos van por el mismo lado. Ya. Una vez que ya conocemos el proceso de elaboración del presupuesto, ahora vamos a ver los elementos del presupuesto. Tiene que ser integrador, coordinador, efectuar operaciones, manejar recursos. ¿Por qué integrador? Porque tiene que tomar en cuenta toda la empresa. No puedes hacer presupuesto para una empresa y olvidarte de los demás. Tiene que unir varios planes y manejarlos de manera conjunta. No puedes decir, el plan de marketing no tiene nada que ver con el de finanzas, por decir. No, tienes que manejarlo como si fuese todo en uno. ¿Cuál es el objetivo primordial? Operación, el objetivo es lograr utilidades, ¿no? Obtener ingresos. Así como también los gastos que se van a incurrir en el periodo, o sea, efectuar operaciones, ingresos y costos y gastos, ¿no? Manejar de recursos, debe planear cuánto va a necesitar para un determinado periodo, o sea, realizar un plan de operación, ¿no? Luego tenemos cuáles son los objetivos de un presupuesto. Y aquí he encontrado uno que simplifica los objetivos del presupuesto. Analiza la situación del micro y macro entorno. Todos hemos visto que para elaborar un presupuesto tienes que hacer un análisis del micro y macro entorno, ¿se acuerdan? Planificar la situación económica y financiera en un horizonte temporal. O sea, hacer una planeación financiera y económica dentro de un periodo de tiempo determinado, lo más común en un año, ¿ya? Integrar la planificación con cifras financieras y económicas para el logro de resultados, ¿ya? Todo eso que estás haciendo
No es simplemente decir ingresos y gastos, ahora tienes que hacer, esperando un resultado dentro de la empresa. Luego, coordinar todas las áreas de la empresa para que se asegure su operatividad y cumplimiento. Todos estos requerimientos y estos planes tienen que estar de manera coordinada para que se pueda cumplir con un objetivo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones que existen al elaborar un presupuesto? Define una línea base, dice. Una ventaja es que define una línea base sobre la cual se desarrollan las actividades principales. ¿Esto cómo lo interpretamos? Definimos que tenemos que hacer un análisis del entorno, elaboramos unos planes, esos planes lo ponemos en recursos monetarios, y eso es una línea base que te permite para ejecutar tus actividades a lo largo de un determinado periodo de tiempo, ¿no? También nos permite adoptar medidas por si vamos a tener utilidad o si vamos a obtener pérdidas presentando en ese periodo de tiempo. Vamos a obtener utilidad o pérdidas, superávit o déficit, dice, ¿no? Y finalmente contribuye en la acertada toma de decisiones. Si no hicieran presupuestos, no sabrían cuánto van a gastar, o en el peor de los casos, no saber cuánto necesitan gastar para obtener un determinado ingreso. Nos sirve para la toma de decisiones. El problema de esto también es que al estar elaborado por personas, se puede cometer errores. Se pueden omitir factores importantes que pueden hacer que hagan variar completamente la planificación de nuestro presupuesto. El presupuesto puede estar aprobado, pero nos hemos olvidado algo o no se han tomado en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, todas las empresas que han hecho su plan el año pasado, su plan institucional del año pasado, ha tenido que remodificarse a causa de las restricciones, de las cuarentenas que tuvimos por el mes de abril, mayo, si no me equivoco. Desde marzo creo que empezó, abril y mayo no hubo movimiento, entonces durante ese tiempo prácticamente todos han tenido que cambiar, ¿no? Entonces, estas son algunas de las ventajas y limitaciones que tiene un presupuesto. ¿Hasta aquí hay alguna duda, consulta, alguna curiosidad? A ver, después tenemos la clasificación del presupuesto, y aquí va a venir su tarea, ¿ya? Por eso decía tarea para hoy, ¿ya? Depende mucho de cómo se le esté viendo al presupuesto. El primero y más importante, que yo lo he mencionado inclusive desde el primer día, es el tipo de presupuesto dependiendo al tipo de empresa. ¿Cómo clasificamos? De acuerdo a la empresa. Presupuestos públicos, presupuestos privados. Si la empresa es pública, es un presupuesto privado. Si la empresa es pública, son presupuestos fiscales o públicos. De acuerdo al contenido, principal o secundario. Por su forma pueden ser flexibles o fijos. Pueden estar, ¿se acuerdan ayer del sistema de costos? O antes de ayer, hablábamos. Por su técnica de evaluación puede ser estimado o estándar. Cuando hablamos de estimado hemos dicho que es de acuerdo a la experiencia, y el estándar es de acuerdo al respaldo de un estudio. Luego tenemos otras clasificaciones de presupuesto. Tenemos el presupuesto por su elasticidad, pueden ser flexibles y fijos o variables y rígidos. Por el periodo en que abarcan puede ser a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Por el campo de aplicación de la empresa, de operación o financiero. Ya esto de operación y financiero es común. De acuerdo a la entidad económica, gubernamental o presupuesto privado. Bueno, todos estos presupuestos vamos a llevar en el siguiente tema. Vamos a empezar por presupuesto de
ventas, o presupuesto de otros ingresos si es que hubiese otros ingresos, por decir, no sé, ventas de algo, presupuesto de venta de desperdicios, no sé, para algún otro ingreso vamos a tomar en cuenta. Presupuesto de producción, ahí va a haber todos los tres elementos del costo en el presupuesto de producción. Vamos a hacer presupuesto de inventarios o de materiales, presupuesto de mano de obra, presupuesto de costos indirectos. Luego vamos a hacer presupuestos de gastos, puede ser gastos de venta o de comercialización, gastos administrativos, gastos financieros. Luego está el presupuesto financiero, si es que hemos decidido prestarnos, cuánto va a ser. Vamos a simular ahí un plan de pagos de un préstamo que se pueda obtener. Presupuesto de un estado de costo de producción y venta presupuestado. Ya aquí ven la importancia del presupuesto de los estados de costo de producción, porque aquí tenemos estado de costo de producción y una venta presupuestada. Estado de pérdidas o ganancias, o lo que conocemos como estado de resultados presupuestados o proyectados, y el balance general presupuestado. O sea, en el siguiente tema, a partir de mañana, vamos a empezar a elaborar todos estos presupuestos. Todos estos presupuestos vamos a elaborar a partir de mañana. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, consulta, comentario, reclamo?